Cordial saludo, les habla Jorge Berrío Bustillo, presidente de la Confederación Espírita Colombiana, Confecol. Estamos aquí ya en la recta final. Se acerca este gran momento para esta fiesta espiritual que tenemos aquí, pues la realización de este 20º Congreso Espírita Colombiano. Estamos invitándoles a todos a que se inscriban. Se inscriban porque ya se está reduciendo mucho el número de cupos que quedan. Entonces, los invitamos a que se inscriban a congreso.confecol.org. Allí van a encontrar todas las indicaciones para las inscripciones. No se pierdan esta gran oportunidad de enriquecimiento espiritual, de un compartir fraternal entre todos nosotros los espíritas de aquí de Colombia, de los distintos lugares. Y también invitamos a los hermanos de otros países que sigan apoyándonos para que también se vinculen a este gran evento de divulgación del espiritismo aquí en Colombia. Los esperamos los días 11, 12 y 13 de octubre próximos para que participen de este 20º Congreso Espírita Colombiano en el Teatro Cafán, aquí en la ciudad de Bogotá. Muchas gracias, los esperamos. La espiritualidad nos ha permitido contar con un maravilloso conferenciante como lo es John. Saludamos muy fraternalmente a su familia, a Laura, su esposa, a Amelia, su niña, y obviamente a Johnny, una familia bonita que se desplazó desde Bucaramanga aquí a nuestra capital para brindarnos este espacio de amor y alegría para todos nosotros, a la luz de la doctrina. Bueno, este es un evento federativo, valga la redundancia, de la Federación Espírita de Cundinamarca, una de las 9 federaciones que conforman el movimiento espiritista colombiano. En nombre de la Federación Espírita de Cundinamarca, elevamos un fraternal saludo a la Confederación Espírita Colombiana, Confecol, en cabeza del presidente, que es el señor Jorge Berrío Bustillo. Asimismo, saludos a las 9 federaciones espíritas que conforman el movimiento espiritista colombiano, y con un especial regocijo a la que será la 10ª federación, la Federación Espírita de Antioquia, que se prepara para sumarse a esta gran obra de unión y confraternidad. La Federación Espírita de Cundinamarca, FEC, ha recibido la honrosa tarea de organizar toda la infraestructura del 20º Congreso Espírita Colombiano, junto con las 11 instituciones espíritas o agrupaciones que conforman la Federación Espírita de Cundinamarca. Este encuentro, que se celebrará los días 11, 12 y 13 de octubre en la ciudad de Bogotá, nuestra capital, lleva como inspiración y guía el tema espiritualidad, una nueva era para la humanidad, y que tiene por lema construyendo un mundo mejor. ¿Todos ya se inscribieron? Sí, bueno, magnífico, porque les cuento que lo que les diré a continuación, a través de este congreso, la espiritualidad se presenta como un sendero luminoso hacia la salud integral del ser, recordándonos que la doctrina espírita es un recurso terapéutico invaluable para la transformación moral del hombre y, por ende, para su elevación espiritual. Bajo la luz del Consolador prometido, bendiciones descenderán sobre nuestra capital y sobre toda nuestra patria colombiana a través de este magno evento. Con gozo fraternal, extendemos la más cordial invitación a participar de este evento, de este gran acontecimiento. Las inscripciones avanzan con rapidez
y cada día nos acerca a la plenitud de este encuentro que promete ser un hito en la historia del movimiento espiritista colombiano. Les comento, ya van 700 entradas. Entonces quedan poquitas, el punto de equilibrio lo alcanzamos con las 720. Obviamente el auditorio, el Teatro Cafán está para 966 personas, entonces esto está corriendo demasiado rápido, entonces los que no se hayan inscrito, por favor háganlo porque probablemente es posible que se queden sin inscripción. Que la paz del Maestro Jesús ilumine siempre nuestros pasos. Bueno, a lo que vinimos la noche de hoy. Con gran alegría y profundo respeto, esta noche tenemos el honor de presentar al conferencista Johnny Navarro Camacho. Johnny es negociador internacional de profesión y desde su infancia nació y creció en el seno de un hogar espírita, lo que ha marcado su camino de servicio y compromiso con la doctrina. Es trabajador incansable del Centro Espírita Luz de Amor, CELA, en la ciudad de Bucaramanga, desde donde ha contribuido con dedicación al fortalecimiento del movimiento espiritista colombiano. Fue presidente de la Federación Espírita del Oriente Colombiano, FEDEOriental, los años del 2022 al 2024 y tuvo a su cargo la importante responsabilidad de presidir la comisión organizadora que llevó la vanguardia de la organización del 19º Congreso Espírita Colombiano, o sea, el anterior al que preside actualmente Cundinamarca, dejando en cada labor una huella de entrega y fraternidad con toda su obra. Asimismo, Johnny ha llevado su palabra y enseñanza como conferencista a nivel nacional e internacional, compartiendo los principios del espiritismo y transmitiendo su mensaje de consuelo, esperanza y transformación moral. Esta noche nos honra con su conferencia titulada Espiritismo, un camino a la espiritualidad. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro hermano Johnny Navarro Camacho. Antes de darle el paso a nuestro hermano Johnny, invitamos a Piedad de la Casa Espírita Rutas de Luz para que nos vibre la oración. Buenas noches para todos. Vamos a disponer en este momento nuestros pensamientos hacia el Padre Celestial. Aquietamos todos aquellos pensamientos que no están acordes en esta sintonía y nos envolvemos en este maravilloso evento que está dirigiendo la Confecol y especialmente los espíritus amorosos, los espíritus de luz, dirigidos por nuestro querido Maestro Jesús de Nazaret, para que este evento que se va a realizar en el mes de octubre sea allí el consuelo, la luz, la fortaleza para tantos seres que requieren del conocimiento de la doctrina espírita. Agradecemos especialmente a nuestro querido Maestro Jesús por darnos la bendición y la oportunidad de encontrarnos acá para emanar esos fluidos maravillosos hacia el centro de convenciones de Cafán, donde se va a realizar el evento, para que todas las personas que lleguen aquí, al entrar a este lugar, se sientan fortalecidos espiritualmente. Te damos gracias, Padre Santo, por la hermosa oportunidad que nos das de tener la vida, de contemplar tus maravillas, y especialmente te damos gracias por este pan espiritual que vamos a recibir en este momento, y pedimos a los espíritus amorosos de esta casa espírita
para que también envuelvan a nuestro querido Johnny Navarro de ese verbo fluido, que todo lo que él nos enseñe en la noche de hoy quede marcado en lo más profundo de nuestros corazones para que también lo podamos colocar en práctica, poderlo compartir también con tantos seres que necesitan del consuelo. Agradecemos a todos los espíritus benefactores que siempre nos acompañan, nos inspiran y nos iluminan para seguir el camino de la luz. Y al Maestro Jesús le pedimos que derrame también sus bendiciones sobre nuestra patria colombiana para que haya la paz, el equilibrio. Padre Santo, colocamos la tarea en la noche de hoy y que así sea. Muchas gracias, Piedad. Ahora sí, recibamos con un fuerte aplauso a nuestro hermano Johnny Emiro Navarro Camacho. Muy buenas noches. Realmente estamos sumamente complacidos de encontrarnos esta noche aquí. En nombre del Centro Espírita Luz de Amor en la ciudad de Bucaramanga, del cual hacemos parte, extendemos para todos un saludo de paz y bien. Estamos muy honrados y agradecidos con la Federación Espírita de Cundinamarca, con el Centro Espírita Tercera Revelación que nos abrió sus puertas en la noche de hoy, a todos aquí, y agradecidos igualmente con el doble aplauso del público, gracias a Luis Fernando, y las bellas palabras de Luis Fernando que realmente reconocemos no ser merecedor de ellas, pero también sabemos que cuando un corazón es noble solamente ve cosas buenas. Por eso agradecemos esas palabras y nos esforzaremos por trabajar para llegar a ellas. Muy complacidos, como dijimos anteriormente, de encontrarnos aquí a portas de un evento como es el 20º Congreso Espírita Colombiano, del cual todos los que aquí nos encontramos esperamos hacer parte de ambos planos de la vida. En un momento en el que el mundo tanto necesita y todos, de una o de otra manera, espíritas o no, deseamos la construcción de un mundo mejor, como el mismo Congreso así lo coloca. Sin embargo, para poder llegar a eso, debemos devolvernos un poco y citar que para poder llegar a esa espiritualidad de la que hablamos, citar un bello día en el cual un hombre se encontraba sentado meditando. Este hombre era bastante conocido, había sido príncipe y había dejado absolutamente todo para entregarse a una vida diferente, promulgando la comprensión. Este hombre, de nombre Siddhartha Gautama, que pasaría a la historia conocido como Buda, se encontraba meditando junto a su discípulo Ananda. Ananda lo asistía y lo acompañaba cuando un hombre llegó hasta Buda y le dijo: Maestro, vengo para hacerte una pregunta. Quiero preguntarte si Dios existe. Buda, tranquilo, lo voltea a mirar y le dice: no, no existe. Ananda, sorprendido, guarda silencio de escuchar a su maestro y el hombre satisfecho sale y se va. Posteriormente, pasado el día, más o menos hacia mediodía, llega un segundo hombre procurando a Buda y le pregunta: Maestro, tengo una pregunta para ti. ¿Dios existe? Y Buda lo mira y le dice: sí, sí existe. El hombre entonces se va un poco confundido, pero no tan confundido como se encontraba Ananda hasta ese momento, que había visto la primera respuesta y ahora veía la segunda. Y Ananda, confundido, quería interrogar a Buda, pero Buda meditaba y Ananda sabía que las preguntas las podía hacer en la noche antes de dormir. Así es que guardó silencio. Y antes de que cayera la tarde, llegó un tercer hombre. Y aproximándose a Buda le dijo: Maestro, ¿Dios existe? Y Ananda entonces explotó, dijo: ya no puede haber una tercera respuesta. O es sí o es no. Ahora voy a saber la verdad. Y Ananda, más nervioso que antes, mira con detenimiento
Buda mira a aquel hombre, no dice una palabra, mira al horizonte en donde el sol comenzaba a ponerse. Era una tarde hermosa y los pájaros estaban posados sobre los árboles aledaños cantando. Buda guarda silencio, cierra los ojos y no dice nada. Y el hombre que había venido a buscarlo, mirando a Buda, reflexiona por un instante y se sienta junto a él y empieza a meditar con los ojos cerrados. Y Ananda observaba todo. Pasada una hora, el hombre se para, toca los pies de Buda y le dice: maestro, gracias. Qué respuesta tan maravillosa. Y sale y se va. Y Ananda queda peor que antes. Ananda decía, pero ¿cómo es posible? Hasta que si ya aguantar más, interroga a su maestro y le dice: perdón, maestro, sé que debería hacerlo más tarde, pero no entiendo. Estoy conflictuado. ¿Cómo es posible que al primero le digas que no, al segundo le digas que sí, y al tercero no le digas nada y se vaya más feliz que los otros dos? Buda, impasible, tranquilo, lo mira y le dice a Ananda: primero que todo, esas preguntas y esas problemáticas eran de ellos, no tuyas. ¿Por qué te enfocas tanto en juzgar los problemas de otros y no enfocas tu tiempo en juzgar los tuyos? Ananda entonces comprende, agacha la cabeza y le dice: sí, así es, maestro. Pero igual yo tengo duda, discúlpame, pero explícame. Y Buda sonríe levemente y le dice: lo haré. El primer hombre que me buscó era un hombre que era creyente en Dios. Él creía en Dios. Así es que cuando me preguntó si Dios existía, yo le dije que no, para poner a tambalear su creencia. Porque una cosa, Ananda, es creer y otra muy diferente es saber. La creencia es pasajera. Hoy se puede creer y mañana dejar de creer. Y él, conflictuado, salió y se fue. El segundo era ateo. Y cuando vino a buscarme, era para poder validar su propia creencia y salir a decirle a los demás que él estaba en lo cierto y que Buda le había dicho que Dios no existía. Así es que le dije que sí existía. Y salió conflictuado porque también creía, pero no tenía fundamentos. El tercero, sin embargo, era un buscador. Él llegó a mí queriendo saber. Y si analizas exactamente la pregunta que él hizo, él me dijo: algunos creen, otros no creen. ¿Qué debo creer yo? Él no traía un preconcepto. Deseaba realmente conocer una respuesta sincera. Así es que para que él pudiera conocer la respuesta sincera, tenía que adentrarse en sí mismo. Y cuando se sentó y meditó, pudo comprender la existencia del Creador, porque es en la conciencia donde se encuentra esa certeza. Ananda reflexionó demoradamente y salió caminando con una gran enseñanza ese día. Sin embargo, todos a lo largo de la historia hemos sido de una o de otra manera esos tres hombres que buscaron a Buda, como también tristemente hemos sido Ananda. A veces nos enfocamos en juzgar más a los demás que en trabajar en los errores propios. Pero si analizamos por qué hemos sido como el primer hombre, hemos sido como ese hombre que creemos en Dios. ¿Quién aquí de los presentes cree en Dios? ¿Todos creen en Dios? O sea que no tienen certeza de Dios. Ah, hay una diferencia, ¿cierto? Entre creer y tener esa certeza. Y eso ocurre si nos vamos a ver al principio de las religiones mismas ortodoxas. Y nos vamos más atrás y vemos las religiones politeístas. Veríamos entonces, por ejemplo, la antigua Grecia. En la antigua Grecia, en donde había diversidad de dioses, habían creencias en que Dios, el Dios supremo, era Zeus. Zeus, uno de los tres grandes dioses que destronó a su padre Cronos, junto con sus hermanos Poseidón y Hades, dios de los mares y del inframundo.
que tuvieron muchos hijos que a su vez eran dioses de diferentes cosas. Quienes recuerdan la mitología antigua recordarán que Ares era el dios de la guerra, Afrodita de la belleza, de la sensualidad. Por su parte, Atenea era la diosa de la sabiduría y la estrategia militar. Habían diferentes dioses, pero eran creencias. Incluso se creía que la criatura humana era el juguete de los dioses y que los dioses, para poder existir, necesitaban de las plegarias de la humanidad. ¿Por qué fue una creencia y no una certeza? Porque al pasar el tiempo fue disminuyendo esta creencia. Una creencia no puede perdurar con el tiempo. Irá cediendo lugar a otra nueva. Y entonces nacieron los pueblos monoteístas. Las creencias monoteístas. Y con ello, posteriormente, llegaría entonces un ser que cambiaría la historia de la humanidad y el rumbo de la misma hace un poco más de 2000 años. Aquel ser maravilloso que es el Maestro Jesús. Ya no proponía una creencia politeísta, sino una creencia ¿qué? Monoteísta. Pero aparte tenía una gran diferencia, y es que esta creencia monoteísta, a diferencia de muchas otras creencias, generaba o entregaba un propósito de existencia. Entregaba una visión espiritual. Cuando hablamos de espiritualidad, normalmente lo confundimos con espiritualismo. El espiritualismo son las diferentes creencias religiosas que tienen una base en una creencia que hay algo más después de la materia, ¿cierto? ¿Y la espiritualidad a qué hace referencia? Al sentido de propósito existencial, al autoconocimiento del ser, a ir más allá de solamente la materia densa que propone el materialismo. Por eso muchas religiones promueven entonces la búsqueda de la espiritualidad, sean de este lado del mundo o del otro. Y ahora venía este ser singular en medio de un momento, de un contexto histórico en el cual el dolor, el sufrimiento, era lo que caracterizaba a aquel pueblo de Galilea. Y él viene no solamente para decir que hay un Dios que es todo amor, sino viene para decir que hay que amar a todos, incluyendo a los que nos odian. Hasta aquel momento solamente se hablaba de amor, principalmente en dos escenarios. Cuando se decía en el primer mandamiento, ¿qué es cuál? Amar a Dios. Y cuando se hablaba de honrar a padre y madre, que para el contexto histórico de la época, ese honrar se entendía como ese amor. Era la única forma de hablar de amor. Si nosotros observamos a lo largo de la historia, personalidades como Buda propondrían la comprensión. Lao Tse hablaría entonces de vivir en armonía, pero ninguno hablaría de amor, como solamente Jesús lo hizo. Porque en Jesús no estaba la creencia, sino la certeza, porque Él era el mismo amor. Ahora, sin embargo, cuando ocurre la terrible crucifixión que ya todos conocemos, ese momento de testimonio para aquellos discípulos que lo acompañaban, en el cual Jesús transforma ese madero infame en un sable de luz que se clava en la tierra para erguir a la criatura a los cielos. Posteriormente comenzarían las persecuciones, los dolores de aquella época, y posteriormente esa misma amor que Jesús enseñó se convertiría en la religión, entre comillas, aceptada. Decimos religión entre comillas porque al ser considerada como aceptada fue más un movimiento político, social y económico, que hizo con el pasar del tiempo que nosotros nos convirtiéramos en el segundo hombre que buscó a Ananda, que buscó a Buda, perdón. Cuando las personas amaban la enseñanza de Jesús, llegaron los hombres o llegamos los hombres a través del tiempo a decir que a Jesús solamente se le podía amar si había con qué pagar. ¿Sí o no? Que solamente se le podía amar
si era por a través de un intermediario, de alguien que era quien realmente hablaba con Dios. Y la enseñanza de ese Dios, de ese Jesús, que no promulgó ninguna religión específica, sino el amor, era dada en un idioma diferente al de cada pueblo, porque era solamente el idioma aceptado en la religión. Para hacer un esbozo bastante rápido del contexto histórico que vivimos desde Jesús, pasando por la Edad Media y por las diferentes circunstancias, en el cual hoy encontramos personas que nos dicen, a mí me gusta Jesús, pero yo nada que ver con él porque no me gustan las religiones. ¿Quién conoce personas que no le gustan las religiones? Muchas veces. Y lo invitamos al centro espírita. No, a mí las religiones no. Pero y te voy a hablar de Jesús. No, las religiones no. ¿Y quién dijo que Jesús era una religión? Para nada. Jesús no es una religión. Jesús no es una creencia particular, porque ni siquiera el espiritismo dice que tiene la verdad absoluta. Jesús es amor que nos une absolutamente a todos. Por eso el mismo líder en la India, Sri Sai Baba, tendría la oportunidad de decir en cierto momento que todas las religiones son una lámpara que iluminan el camino a Dios. Pero eso no nos basta, porque nos gusta solamente que nuestra lámpara sea la que más alumbre y apagar las lámparas de los demás. ¿Y esto se deriva de qué? De que nos convertimos en ese segundo hombre ateo, que es la representación psicológica y filosófica de nosotros a lo largo de la humanidad, cuando dijimos, Dios ha muerto y las religiones son el opio del pueblo. Es necesario que nos volquemos a la razón, y volcándonos a la razón, darnos cuenta que somos ampliamente autosuficientes, que no existe nada después de la vida física. ¿Por qué? Porque se ha buscado en las diferentes autopsias, los científicos lo han investigado y no han tenido prueba alguna de la existencia del espíritu. Hoy, mientras me encontraba con mi hija, asistiendo con mi hija y con mi esposa, la llevamos a Maloca. Nunca había ido de ella. Y me llamó la atención que estábamos en un experimento de electricidad, donde está la jaula de Faraday. Y me llama la atención que el muchacho que nos explicaba, un matemático, dicen, mire, yo soy completamente agnóstico. Y hay personas que dicen que sienten los espíritus. Yo le dije, sí. Dijo, y eso es mentira. Y yo, no. Y eso es mentira porque yo aquí sé y entiendo que todos son corrientes eléctricas. Y lo que se siente aquí al lado simplemente es la electricidad. El campo electromagnético. ¿Sí? Y yo dije, cuánto desconocimiento de la vida inmortal, del periespíritu. Pero como habíamos más de 20 personas en la sala, no íbamos a debatir con él. Pero nos llamó la atención cómo nosotros buscamos justificar en la razón con tal de no tener una creencia religiosa, porque entendemos que Jesús es religión. Y somos como ese segundo hombre. ¿Por qué? Porque cuando vienen los problemas, las enfermedades y las dificultades, empezamos a creer. Es como cuando Buda nos dice, Dios sí existe. Cuando llega la enfermedad, la prueba económica, Dios sí existe. Y ahí el antiguo agnóstico, el antiguo ateo, comienza a pensar y a decir, bueno, de pronto podría estar equivocado o equivocada. De pronto sí podría existir. No hay forma más sencilla de descubrir un ateo que en una turbulencia en un avión. Se convierte a la fuerza inmediatamente. Ahí sí, Dios mío. ¿Sí? Que no se mueva esto, Dios mío. Ya no pensamos entonces en las fluctuaciones del aire, ni decimos, es que la turbulencia se está moviendo porque es que el aire está llegando. Ahí sí, Dios mío.
inmediato, es el acto reflejo, porque la ley de Dios está en nuestra conciencia. Sin embargo, para no quedarnos ahí y avanzar al siguiente hombre, ya vimos el primero, que era el que tiene la creencia, pero dudaba. Y fue lo que nos pasó al principio de la historia, cuando Jesús vino a decirnos, ama al enemigo. Y nosotros creíamos, pero cuando veíamos que el enemigo crucificaba a Jesús, perseguía a los cristianos, crucificaba a niños, quemaba a niños vivos, ahí ya decíamos, es imposible esto. Y la creencia comenzó a desfallecer. Llegó la Edad Media, en donde aquel que tenía cualquier facultad mediúmnica era considerado de brujo o de bruja y a la hoguera. En donde aquel que iba en contra de la Sagrada Iglesia, a la hoguera. Y entonces decimos, definitivamente no es por ahí. Nos costó mantener en aquel momento realmente esa creencia con una certeza. Viene a mi memoria en este momento que en aquel día, cuando definitivamente salieron desde la Catedral de Notre Dame el desfile en honor a la razón, muchos hombres salieron también por las calles de París para destruir los íconos religiosos, para demostrar que la razón era lo que ahora mandaba. Y un grupo de hombres llegó hasta una pequeña capilla y empezó a destruir todo. Y el jardinero que se encontraba allí les dijo, ¿pero qué pasa? Estamos destruyendo todos los íconos de Dios, porque ahora la razón es nuestro nuevo Dios. Y él veía cómo destruían las estatuas, las cruces, y entonces sonrió levemente y miró al firmamento, y uno de los hombres les preguntó, ¿qué pasa? ¿Por qué ríes? Porque van a necesitar de escaleras muy largas, porque los verdaderos íconos de Dios son las estrellas que están en el firmamento y no las estatuas constituidas de piedra. Pero la mayoría de la humanidad no pensamos como ese jardinero, sino optamos por ser aquellos que a lo largo de la historia destruimos los íconos para justificar nuestra falta de certeza en la divinidad. Hasta que llegó alguien que decidió ser el tercero, agnóstico como mi amigo de Maloca, investigador, profesor y discípulo de Pestalozzi, que sería como este tercer hombre que buscó a Buda para ya no llegar a decir, hay un fenómeno en las calles de París, que son las mesas danzantes que han atravesado el océano desde Hydesville, en los Estados Unidos. Y ya no tomarlas como algo frívolo para la creencia absoluta, ni tampoco negarse, porque cuando lo interrogaban, él decía, para que una mesa se mueva, ella debería tener sistema nervioso y cerebro, y no lo tiene. Sin embargo, en 1855, cuando su amigo Fortier lo invita a la casa de Madame Playmaison y le dice, profesor Hippolyte Léon Denis Ribeil, venga, porque queremos que vea los fenómenos que están por las calles de París, pero no desde el aspecto frívolo, sino desde un estudio serio que venimos desarrollando. Era el último martes del mes de mayo de aquel año. Y el profesor Ribeil decide ir, y cuando comienza a ver los fenómenos, a diferencia de todos aquellos que creían sin tener certeza o que decían no es posible, él decidió ser el tercero y decir, aquí debe haber algo más. Porque no es posible que una mesa responda por sí solo a preguntas inteligentes con respuestas inteligentes. Y decidió entonces estudiar, y fue cuando recibió la respuesta que decía, pero no somos las mesas las que respondemos, sino los espíritus que hemos habitado la carne, que seguimos más vivos que nunca y aquí estamos. Es decir, cuando muchos veían frivolidad, él vio una ciencia profunda con características filosóficas y con connotaciones morales. Y por eso es que hoy podemos estar parados aquí, porque él empezó a estudiar estos fenómenos para solamente 2 años después, el 18 de abril de 1857,
publicar este pequeño libro azul que está ahí en la mesa, que un día será el derrotero de toda la humanidad. Y por eso hoy podemos decir que sí, el espiritismo es el camino a la espiritualidad. Porque mientras que la creencia en un Dios monoteísta, en una religión monoteísta, se dio lugar frente a las religiones ortodoxas, y la creencia en la razón como único Dios se dio lugar sin entregar un verdadero propósito a la criatura humana, el espiritismo sí lo viene a hacer. Establecería el notable psiquiatra Viktor Frankl, aquel que inventó la logoterapia y escribió un libro notable, El hombre en busca de sentido. Los que no han tenido la oportunidad de leerlo, se los recomendamos. Explicaría que cuando uno tiene un propósito en la vida, un sentido de la existencia, uno puede encontrar la espiritualidad. Y diría posteriormente que ese propósito o esa falta de propósito se da porque vivimos con desesperanza. Es decir, no podemos ser seres espirituales, hablando desde la acepción de la espiritualidad, porque no tenemos un propósito y estamos sumidos en la depresión y el dolor. El número de suicidios aumenta. A hoy, agosto del 2025, se suicidan en promedio entre 2 a 3 personas por minuto en el mundo. Es decir, que en los minutos que llevamos aquí reunidos, se han suicidado varias personas, lamentablemente. Y muchos otros lo han intentado y fracasando, quedan con problemáticas de salud. Por la depresión y la desesperanza, que es la verdadera pandemia que hoy nos cubre. Viktor Frankl propondría entonces una ecuación matemática para el sentido de la existencia, diciendo que D es igual a S menos P. Es decir, desesperanza es igual a sufrimiento sin propósito. Cuando entendemos el propósito de las circunstancias que nos pasan, podemos entonces dejar la desesperanza y comenzar a entender mejor nuestra existencia. Y eso es comenzar a adentrarnos en la espiritualidad porque nos obliga a autodescubrirnos. Solamente cuando nos autodescubrimos, nos iluminamos interiormente, podemos encontrar esperanza en nuestra vivencia. De ahí que esta notable obra que mencionamos hace un momento, el antiguo profesor Ribeil, ahora Allan Kardec, colocaría en el frontispicio, allí en la primero que colocaría antes del título, filosofía espiritualista. Es decir, aquella que no solamente se queda en la materia, sino que va al espíritu. Aquella filosofía que nos puede dar la espiritualidad que estamos buscando. Porque no solamente responde a lo que Viktor Frankl decía de dar propósito a las dificultades que vivimos, sino que también nos da solución a las mismas y nos muestra la psicogénesis de las mismas en esta o en vidas anteriores. Y hasta ahí alguien diría, pero ¿cómo así en vidas anteriores? Sí, porque Kardec colocar ahí, lo primero habla acerca de ¿qué? De la inmortalidad del alma. Todo el mensaje de Jesús carecería de sentido si no estuviera a la luz de la inmortalidad del alma. Aquellos que dicen, no, pero Jesús no habló de inmortalidad del alma. Claro. ¿Cómo podría decirle en el Sermón de la Montaña, en las bienaventuranzas, que los que sufren serían consolados si no era en otra época? Que heredarían la tierra si no se refería al lago de Genezaret, a Dalmanuta, Betsaida, Cafarnaún, sino que se refería al reino de los cielos. Por eso él mismo estableció, mi reino no es de este mundo. Y Kardec, para ilustrar esto de una mejor manera, colocaría entonces que aquí nos habla acerca de las leyes morales de la vida presente y la vida futura. De la vida futura. Y por eso, cuando él colocó la definición del libro de los espíritus en la obra que es el espiritismo, ahí en el preámbulo, él en la definición del espiritismo diría que es ¿qué?
¿Son así de participativos todos los días o es el frío del martes? ¿Qué es qué? La ciencia. ¿Qué trata de qué? La naturaleza, el origen y el destino de los espíritus, así como sus relaciones con el mundo corporal. Analicémoslo. ¿Qué somos? Trata el espiritismo, es una ciencia que trata la naturaleza. Estas preguntas que están abajo son las preguntas que fundamentaron la filosofía en sí misma. Aquellas que Aristóteles, Platón, Sócrates buscaban responder cada uno a través de su camino. Y el espiritismo viene a responder qué somos, cuál es nuestra naturaleza. ¿Cómo no puede ser el espiritismo un camino para la espiritualidad cuando comienza a decirnos, primero que todo, antes de mostrarte el camino, ven y te enseño quién eres, pero como espíritu inmortal y no como una experiencia carnal? Ahora que lo sabes, te voy a mostrar de dónde venimos. Porque la filosofía logró llegar hasta las ideas innatas, hasta el daemon, pero hasta ahí llegó. No obstante, Kardec, como diríamos hace unas semanas en Lima, en Perú, que nos encontrábamos asistiendo al aniversario de un centro espírita allá, Kardec fuera el Cristóbal Colón del mundo espiritual. Porque nos permitió descubrir todo esto, de dónde venimos, cuál es nuestra vida real y para dónde vamos, es decir, a dónde retornaremos. Porque esta no es sino una experiencia temporal, momentánea y que pasa brevemente y muy rápidamente. Y nos dice lo último, ¿para qué estamos aquí? Es decir, el propósito de nuestra existencia. Ahora que sabes de dónde vienes, cuál es tu origen, para dónde vas, te puedo entregar el camino a la espiritualidad porque te doy un propósito de vida, pero no de vida material. ¿Recuerdan las personas el 1 de enero, 31 de diciembre en la noche? ¿Qué hacen las personas? Propósitos de año nuevo. 12 uvas. ¿Sí o no? Cuando uno se ríe así es porque uno lo hace. Y en la sexta uva ya uno no tiene deseos. Empieza con puros deseos de reina, paz mundial, que se acabe el hambre. Y se ha demostrado en un reciente estudio de los Estados Unidos que las personas abandonan sus propósitos aproximadamente entre el 4 y el 6 de enero. Ahora, de esos propósitos que normalmente hacemos, ¿cuáles no son materiales? Muy pocos, o a veces ninguno. ¿Y cuál de esos propósitos no es para la vida material, sino para la verdadera vida, que es la del espíritu? Porque todo lo demás aquí se queda. Por eso el espiritismo nos da ese propósito del por qué estamos aquí y qué debemos hacer entonces. Y ese que debemos hacer es lo mismo que Jesús ya nos venía diciendo hace 2000 años cuando nos dijo, ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Actúa con todos conforme esperarías que actúen contigo. Por eso es claro el evangelio, en un evangelio bellísimo que se llama Los Buenos Espíritas, en decir que el espiritismo no crea una moral nueva. Simplemente nos facilita la comprensión de lo que ya enseñó Jesús y nos ofrece una fe sólida a los que ¿qué? Dudan o vacilan. ¿Se acuerdan los dos primeros que buscaron a Buda? Si hubiesen tenido el espiritismo, no lo buscarían, porque no están dudando ni vacilando de si Dios existe. Porque la primera pregunta que Allan Kardec colocó en el libro de los Espíritus fue, ¿qué es Dios? ¿Cómo podemos comprobar su existencia? Mediante el axioma que aplicáis a todas vuestras leyes. Si no fue hecho por el hombre, fue hecho por Dios. Porque el espiritismo no permite duda o vacilación cuando es estudiado realmente. Cuando no es estudiado, hay muchas dudas y muchas vacilaciones. No más basta con abrir las redes sociales estos días para ver el revuelo que hay, porque hay el proyecto de ley en el Senado que quieren aprobar ciertas creencias como religiones y tantos que se oponen. ¿Sí lo han visto? Y yo he hablado con personas que dicen,
Johnny, mira este panfleto en donde dicen no vamos a permitir que el espiritismo y la brujería sean religiones. Yo lo primero que pienso es gracias a Dios porque nosotros no somos una religión, somos una ciencia. Segundo, es válido totalmente hacer las aclaraciones respectivas por las redes sociales y demás. Pero si lo analizamos detenidamente, todos aquellos que escriben esos panfletos son los mismos que dudan y vacilan de sus propias creencias y no conocen la doctrina espírita. Y repiten simplemente a aquellos hombres que hemos hablado a lo largo de la conferencia, que dudando de su propia creencia y creyendo que la suya es la única, buscan apagar la luz de los demás. El espiritismo no necesita ser defendido porque no es una ciencia o una religión, si lo queremos ver así, de los hombres, sino de los espíritus. Y por eso los espíritus son claros en decir que el espiritismo saldrá adelante con los hombres, sin los hombres o a pesar de los hombres. ¿Qué debemos hacer? Que aquel que dice eso pueda leer el evangelio en nuestros actos. Eso es lo mejor que podemos hacer. ¿Hacer las declaraciones respectivas? Claro que sí. ¿Explicaciones, videos? Claro que sí. Pero he hablado con algunas personas estos días que me dicen, Johnny, tenemos que salir a las calles y... Bueno, es tu decisión. Pero ese tiempo que vas a perder marchando y manifestando, podríamos invertirlo sirviendo un plato de comida a alguien necesitado. No discutiendo la caridad, porque el espiritismo mismo dice que fuera de la misma no hay salvación. Dediquémonos a trabajar, que el mismo Jesús tuvo detractores, ¿por qué nosotros no los tendremos? Hace unos días en el centro espírita alguien me decía, Johnny, si vio que en el canal de YouTube del CELA en Bucaramanga, hay un short en YouTube en donde usted está hablando y si vieron los comentarios que le hicieron, yo no los he visto. Sí, colocan ahí, ¿y ahora quién es ese nuevo pastorcito? Y es cierto. Y cuando me dijeron eso en el CELA, yo dije, ay, ¿quién comentó eso tan bonito? Porque si me dice pastorcito, quiere decir que todavía me veo joven. Yo tengo 36 años, pero si me dicen pastorcito, si no hubiese dicho quién es ese pastor. Y después coloca, ¿dónde están sus 9 años de teología? Sus estudios de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. Y colocó varios comentarios. Y cuando veíamos eso y nos comentaban, yo decía, wow, ¿cómo seguimos dando mayor fuerza a los estudios de la razón que a la práctica del corazón? Porque estudiamos mucho, pero seguimos juzgando al otro. Y entre el estudio y la práctica hay mucho camino, el cual nosotros estamos comenzando a recorrer. No somos ni siquiera parecidos a lo que este hombre dice, pero esperamos algún día poder parecernos. Estamos lejos de tanta bondad. Ahora, si nosotros comprendemos eso, comprendemos que el espiritismo trae de vuelta a Jesús, a su moral y a sus enseñanzas. Y por eso Kardec es claro en la conclusión del libro de Espíritus en colocar, al demostrar la existencia y la inmortalidad del alma, el espiritismo ¿qué? Reanima la fe en el porvenir. Si nosotros tenemos fe en un porvenir, tenemos un camino para nuestra espiritualidad. Porque sabemos que ese camino no cesa con la muerte del cuerpo físico como fenómeno biológico, sino que ese camino sigue y nos seguirá acompañando por las diferentes encarnaciones. Sin embargo, debemos comprender también a aquellos que piensan diferente y esforzarnos por encontrar en esa carta magna, en ese monolito indivisible que es el libro de los espíritus, el derrotero para nosotros seguir nuestras vidas. Comprendiendo, como nos dice la mentora Juana de Ángelis, que durante mucho tiempo hubo interpretaciones enfermizas. Es lo que veíamos al principio, ¿se acuerdan? De las creencias politeístas, monoteístas, o el cristianismo como religión, entre comillas, dominante, más bien perseguidora, que simplemente, nos explica Juana, estaba basada o viciada mejor
en las problemáticas psicológicas de cada uno y emocionales de cada uno que la promulgaba. Pero el espiritismo viene, al ser una religión de los espíritus, una doctrina de los espíritus, a alejarnos de esto, para entregarnos un mensaje más diáfano, más transparente. Y de ahí la responsabilidad que tenemos como espíritas de no viciarlo. De movimiento espírita, de no viciarlo. La gran oportunidad que ustedes tienen en este momento como Federación Espírita de Cundinamarca con el Congreso Espírita Nacional. En la capital colombiana. Lo digo ¿por qué? Porque estuve presidiendo la comisión organizadora del Congreso pasado. Y la oportunidad que se abre para la ciudad, para las personas, de conocer realmente el espiritismo es muy grande. Por eso, el Evangelio es claro en decir: esforzaos más y sed más persuasivos en divulgar el Evangelio. Y hoy tenemos quizás la mayor ventana de divulgación, que es el Congreso, para que nosotros nos esforcemos más y seamos más persuasivos en eso. Es el momento de poder decirle a todo el mundo: ay, qué bonito panfleto. Te invito para que conozcas y ahora con conocimiento hagas tu panfleto. Qué bonito. Ah, ¿qué piensas que el espiritismo es brujería y es? Te entiendo completamente. Sin embargo, te invito para que conozcas. Esa es la oportunidad que tenemos, porque ya no tenemos estas interpretaciones cerradas, sino es la doctrina que se muestra trayendo, repito, a Jesús de vuelta a nosotros. Ya no preocupados por el poder temporal, que era lo que viciaba muchas veces, la adquisición, la pompa, las indulgencias, sino preocupados por lo que dijo Jesús, y es que buscad primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas. Ahora decía Luis Fernando: Johnny nació en un centro espírita, y sí, nací en un centro espírita, pero no soy espírita de nacimiento, que son dos cosas muy diferentes. El espiritismo es una creencia, religión, ciencia, filosofía, que es expositiva, no impositiva. Mis padres me dijeron: puedes ser lo que tú quieras, pero busca a Dios. De ahí que salimos a leer parte del Bhagavad Gita, del Corán, de la Biblia, nos sentamos con sacerdotes, reprobamos todo el año religión en el colegio, y es cierto, buscando, queriendo entender, para ser espíritas no por herencia, sino por convicción. Porque entendemos que el espiritismo es ese camino a la espiritualidad. ¿Por qué? Porque da propósito a nuestra existencia en una oportunidad de reformarnos moralmente. El fin último de la doctrina espírita, y lo dice Kardec en el libro de los Espíritus, es la transformación moral del hombre. La transformación moral de cada uno de nosotros. Por eso son claros los espíritus al decir que ese reino de Dios que Jesús nos decía que nos esforzáramos por buscar, se encuentra ¿qué? En nuestra conciencia limpia, en llevar los actos correctamente cumplidos, moralmente hablando. Que el evangelio que muchos van a leer, decía Francisco de Asís, el único que van a leer hoy serán tus actos. Así es que esforcémonos por actuar bien. Y que esforzándonos por actuar bien, vamos a tener retos, vamos a tener compromisos, vamos a tener dificultades, porque curiosamente es difícil hacer el bien en el mundo de hoy, ¿o no? Es raro muchas veces hacer el bien. Pero por eso, Tagore, este notable espíritu, dice que nosotros debemos ser como la flor que perfuma la pata del caballo que lo pisa. Es eso nuestra labor, pero eso lo podemos hacer cuando nuestra creencia es firme y nuestra fe es diferente a una fe vacilante. Tenemos una fe razonada. ¿Qué dice el frontispicio del Evangelio según el Espiritismo? Otro libro que está ahí. Fe inquebrantable es aquella que puede encarar a la razón, cara a cara o faz a faz, en todas las épocas de la humanidad. Esa fe inquebrantable
es la que nos hace soportar los momentos difíciles, las vicisitudes. Hace unos momentos alguien aquí me preguntaba, ay, ¿cómo está tu mamá? ¿Cómo está tu papá? Y lo hablaba ahora con Milton hace un momento. Vamos a decirlo aquí ya en el micrófono. Y yo decía, bien, ahí con sus temas, pero luchando. Pero lo cierto es que ella en este momento está hospitalizada y estoy esperando cuando termine la conferencia a ver si el cirujano ya la intervino o no. Pero ella es un ejemplo de fe para mí como hijo inquebrantable en su trabajo constantemente. Aquellos que conocen de las enfermedades que padece y demás, ella tiene sus convulsiones, queda desconectada, como decimos nosotros, en un estado aparente de coma, y lo único es que queda consciente y escuchando todo a su alrededor, pero sin poder moverse, lo cual hace más difícil el estado. Y cuando ella vuelve, a veces después de una hora, de media hora, cierta vez pasó casi varios días, casi una semana, y ella vuelve en sí, yo le pregunto, mamá, ¿y qué hacías? Porque yo hubiese entrado en un estado de desesperación. Dice, ay, yo me pongo a orar por cada persona que me acuerdo. Es una fe razonada que se transforma en un ejemplo para nosotros. En una fe que es inquebrantable. Por eso Juana de Ángeles nos dice que la fe, esa fe religiosa que las personas le huyen, es fructífera y sirve, pero cuando ¿qué? Cuando genera salud mental, emocional, porque tiene una base en la razón. Eso hace que no dude, que sea una fe que pueda sobrevivir los embates y las dificultades. Kardec mismo afrontó diferentes embates para poder publicar la obra. Por eso, para irnos acercando al final, porque ya estaba muy largo, ¿cierto? ¿No? Sí. Ya Luis Fernando me está haciendo caras ahí. Para irnos acercando al final, él es así. Todas las dificultades que nosotros vivimos, las pruebas, requieren de esta fe. Y esta fe, repetimos, razonada, que entrega la doctrina espírita, es la que nos conduce a la espiritualidad. A encontrarnos la fe de que hoy me puedo equivocar, pero mañana puedo estar mejor. Como decía San Agustín, todo pecador, o mejor, todo santo tuvo su pasado y todo pecador tiene su futuro. Todos podemos transformarnos. Yo recuerdo, ¿sí me puedo pasar 2 minutos, Luis Fernando? Yo recuerdo que hace un tiempo me encontraba trabajando y en el trabajo tuve la oportunidad de conocer a una persona que era la persona que todos detestaban y era de un carácter bien difícil, bien difícil. Llegaba al trabajo, peleaba con todo el mundo, a veces llegaba en estados de droga, a veces alicorado y así llegaba a trabajar. Y era bien difícil el relacionamiento, gritaba a los compañeros, en fin. Y yo dije, no, yo soy espírita, yo tengo que ser mejor. Y empecé a buscar hacerme amigo de él. Y empecé a hacerme amigo de él y él empezó a tener confianza en mí. Entonces empezó a mostrarme cómo iba armado al trabajo. Y yo decía, no, yo soy espírita. Y empezó a mostrarme cómo iba armado al trabajo y yo. Y llegaba al punto, recuerdo un día en que gritó a los demás y se le paró casi a golpear a una compañera. Y yo me tuve que meter y mediar, hablar con él. Y él se fue y después me decía, es que yo quiero confesarle algo que no le he confesado a nadie. Yo le dije, cuéntame. Y yo acabé con la vida de una persona. Y yo tragué saliva solamente yo. Porque yo me lo decía con el arma en el cinto. Y yo, ok. Y empezó a contarme. Y yo empecé a buscar aconsejarlo. Me dijo que había estado en estado de coma gracias a la droga. Y que en el estado de coma había visto a su padre, que ya había muerto, diciéndole que cambiara, que se transformara. Y que cuando él logró despertar, logró durar 1 mes cambiado. Pero que el vicio era muy difícil. Así es que yo comencé a hablar con él, a aconsejarlo, pero me empecé a dar cuenta que pasaron los días y él no quería cambiar. ¿Y quién conoce gente que uno lo aconseja pero no quiere cambiar? Como dice una persona que conozco, hay que amar al prójimo, pero es que el prójimo es muy difícil, no se ayuda.
¿cierto? Prójimo complicado. Y yo me empecé a dar cuenta que él era ese prójimo complicado. Y yo empecé mentalmente a decir, él deberían despedirlo de aquí. Está afectando al trabajo, está afectando a la colectividad. Él hizo mal, él se equivocó y empecé sin darme cuenta a juzgarlo. Y peor, empecé a rumiar ese pensamiento todo el tiempo y lo veía pasar y yo no debería estar acá. Y estaba un día sumido en ese pensamiento, creo que llevaba varios días ya en esos pensamientos. Cuando estaba un día sumido en ese pensamiento, iba caminando por un pasillo pensando en eso, cuando veo frente a mí un espíritu que se para y me hace la mano así, y me dijo, detente. Y yo me detuve. Me dijo, pero de pensar eso. Llevas tiempo invirtiendo tu pensamiento en afectar y en juzgar a otros, cuando tú no sabes si este trabajo es la única oportunidad que él necesita para poder transformarse. En lugar de eso, si eres espírita, como dices, ora. Eso para mí fue, me di cuenta que de nada servía que yo de fuera hablara con él cuando por dentro estaba pensando diferente. Y ahí lo que hicimos, ya vamos a escribirlo en el cuaderno de oración y vamos a comenzar a orar por él. Porque esa es esa verdadera fe que nosotros nos invita y que nos invitaba Francisco cuando decía, todo el bien que hagamos hay que hacerlo por amor a Dios. Y el mal que evitemos hay que evitarlo por amor a Dios. Esa era la invitación que nos hacía Francisco. Por eso yo quiero cerrar la noche de hoy, que se acerca este evento, repito, tan importante, este Congreso Espírita, que el tema mismo dice una nueva era para la humanidad. Es decir, el Congreso busca entregarle a todos los asistentes esa carta para poder encontrar esa espiritualidad que todos buscamos. Pero es que yo no soy espírita, mi familia no es espírita y quisiera ir. Adelante, adelante. Porque Jesús no es patrimonio de ninguna religión o creencia. Pero el espiritismo te puede dar las luces a ti y a tus seres amados para encontrarlo. Y esa nueva era para la humanidad solamente va a ser posible cuando nosotros comencemos en transformarnos interiormente. Decimos es que la transición planetaria, los terremotos, los desastres, pero la transición planetaria comienza en nuestra propia transformación, en nuestro propio cambio. Por eso, el 23 de mayo del 2020, yo fui invitado a dar una conferencia virtualmente en pleno confinamiento en este mismo centro espírita, que se llamaba ¿Por qué es tan difícil cambiar? Cuando eso tenía muchos menos años que hoy, aunque no parezca. No tenía hija todavía. Mi hija nacería en el mes de junio de ese año. Y recuerdo que dimos esa conferencia y narramos una historia en esa conferencia que nos resonaba en ese momento. Pasaron algunos meses, mi hija nació, ahora tenía pocos meses y yo era papá por primera vez y estaba feliz. Y el COVID nos tenía todos encerrados. Llegó el COVID y como a muchas personas me tocó la puerta a mí. Gracias a Dios no a mi familia con una niña recién nacida en el hogar. Y el COVID me afectó de cierta manera fuerte, podríamos decirlo así. La saturación descendiendo fuertemente y yo me rehusaba a ir a la clínica. Porque yo veía que todo el que iba a la clínica, creo que todos veíamos lo mismo entonces. Y yo decía, yo a la clínica no voy porque yo estaba confinado en una habitación del apartamento y mi esposa me decía, ¿cómo estás? ¿Cómo está la saturación? Y yo, excelente. Y yo le escribía por WhatsApp para que ella no se diera cuenta. Y mi hija que apenas gateaba, solamente sabía decir una cosa, tata. Fue la primera palabra que ella decía, que era papá. Y ella gateaba hasta la puerta y me golpeaba la puerta con la mano y decía, tata. Y yo adentro estaba sin poder respirar. Posteriormente los espíritus nos aclararían que en ese momento, por programación, yo debía haber desencarnado. Pero que nos fue permitida una moratoria para trabajar. Y todavía estamos muy lejos de poder lograrlo,
Pero recuerdo que algunas semanas antes de ese COVID, yo narré esa historia en este centro espírita virtualmente y por eso me voy a permitir cerrar con ella, porque han pasado más de 5 años desde aquel momento y desde ese COVID. Y al igual que la primera anécdota, comienza en una mañana bellísima. Una mañana bellísima en la cual un barco está llegando al puerto de Ostia, en Roma. Un puerto maravilloso que en aquella época era el puerto encargado de recibir los esclavos, en su mayoría cristianos, que iban a ser llevados a las fieras posteriormente. Bajan todas las personas y el último esclavo baja encadenado de pies y manos, como si fuera un criminal terrible, pero lo cierto es que era un hombre ya mayor, golpeado por el tiempo, pero también por los sacrificios que había tenido que vivir hablando de Jesús. Desciende el barco con dificultad y comienza a caminar junto a los soldados. Y cuando este hombre comienza a caminar por la vía Apia, comienza a ver las columnas de mármol que se elevan alto y que al resplandor del sol que comenzaban a hacer se veían maravillosas. Y él, viendo tanta belleza, se sonríe. Y en ese momento un guardia romano, al verlo sonriendo, lo golpea y lo tira al piso y le dice: ¿de qué te ríes? ¿No te das cuenta que en unas horas vas a morir? Y él, sin recriminar, se levanta, aún con un hilo de sangre que cae por su rostro, y dice: sonrío, porque si Dios a ustedes que matan a sus hermanos les da una ciudad tan bella, no me imagino lo que le dará a aquellos que lo amamos. Y el soldado, ante aquella respuesta, impávido, guardó silencio. Llevaron al hombre al calabozo y al día siguiente comenzaron a sacar a toda la tripulación ahora a las fieras. Uno a uno fueron devorados por los diferentes animales. Sin embargo, vale la pena aclarar que los animales eran simplemente instrumentos, porque los verdaderos animales eran los amos que estaban echando a sus hermanos a las fieras. Salieron y fueron devorados, y cuando fueron pasando los momentos, estaba el trofeo, el último. La población del circo gritaba, abucheaba entre aquel espectáculo de sangre. Y entonces este hombre salió caminando, ya no vacilante, sino ahora con una aparente energía que no tenía antes y con un rostro de felicidad que empezó a hacer que el público se callara. El emperador, que en aquel momento estaba allí, perturbado espiritualmente, viciado por sus propios defectos, miraba esperando el espectáculo último de muerte. Las fieras, ocupadas con algunos restos, no percibieron la entrada de aquel hombre hasta que el hombre caminó casi hasta la mitad. Y entonces las fieras lo vieron finalmente y salieron corriendo hacia él, y él solamente abrió los brazos feliz. Cuando las fieras llegaron a unos pocos metros, se detuvieron y comenzaron a olerlo. Y oliéndolo, comenzaron a acostarse. Y el circo completo quedó en silencio. El emperador estaba asustado porque esto nunca había pasado. Y el hombre mismo comenzó a asustarse. ¿Por qué no me devoran?, se preguntaba. Ahora entonces, viendo las fieras acostadas, su rostro de alegría se transformó en tristeza y comenzó a llorar copiosamente hasta caer de rodillas y comenzar a decir: Jesús, he buscado darte mi vida y feliz estaba de poder darte el sacrificio máximo. Sin embargo, tampoco soy que ni siquiera mi vida recibes. ¿Qué debo hacer, Jesús? Y lloraba amargamente. En ese momento, un ser se le presentó espiritual que solamente él pudo percibir, y mirándolo le dijo: Ignacio, levántate. Era Ignacio de Antioquía, uno de los niños que había llegado en aquel momento cuando Jesús dijo: dejad a los niños, venid a mí. De aquellos que lo conocieron físicamente, el último
en morir. Discípulo de Pedro y de Juan. Y ahí estaba esa entidad diciéndole: Ignacio, levántate. Porque Cristo quiere otra cosa de ti. Morir sería fácil. Un zarpazo de cualquier fiera acabaría con tu existencia. Pero Jesús quiere el sacrificio máximo, y es que vivas, pero que vivas dejando morir en ti día a día los defectos, los vicios, y te enfoques en el trabajo. Ignacio se levantó, el público estaba en silencio y el emperador asustado dio la orden, imantado por estos fluidos que no sabía, no entendía, que fuera liberado. Ignacio salió caminando de aquella arena y todavía escuchaba en su conciencia la voz que le decía: Jesús quiere que vivas, porque morir es fácil, pero vive dejando morir ese ser viejo en ti, para que nazcas nuevamente. Cuando llegó a encontrarse con los discípulos, el mismo Pedro, comenzaron a rechazarlo, pensando y diciendo que él había jurado a Jesús, lo había negado para poderse liberar de las fieras. Y él, sin embargo, guardó silencio. Solamente el tiempo demostró el espíritu que allí estaba, que se había entregado por completo a servir a Jesús. Y hoy, que nosotros tenemos aquí ese consolador que el mismo Jesús nos entregara en Juan 14:16, que es la doctrina espírita, y aportas de este evento una nueva era para la humanidad, Jesús nos pide una vez más, a través de los siglos, lo mismo. A cada uno de los presentes, física o virtualmente. Y es que vivamos, pero dejando morir ese hombre, esa mujer vieja, esos vicios, esas tendencias que aún dominan nuestro ser. Que nos transformemos. Y nos transformaremos en la medida en que nos esforcemos por hacerlo. Somos aves que vamos viajando de la oscuridad a la luz. Y la oscuridad densa a la cual nos encontrábamos acostumbrados, a veces parece llamarnos nuevamente en la tentación, en la dificultad, en el momento difícil. Pero Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, a través de la doctrina espírita, nos muestra un camino para espiritualizarnos, para transformarnos y modificarnos para bien. Y que llegado el momento fisiológico de la muerte, podremos decir con la conciencia en paz, recordando a aquellos cristianos: Ave Cristo. A aquellos que entregaron su vida en las arenas romanas. Hoy, donde las fieras no están circunscritas a los circos, sino que viven en cada uno de nosotros en forma de egoísmo y orgullo, podamos decir: nosotros nos esforzamos por servirte, nos esforzamos por transformarnos, por divulgarte y por conocerte. Esa es la invitación que hacemos en la noche de hoy para todas las personas de Colombia y los otros países que se conectan virtualmente, y las personas de la Federación Espírita de Cundinamarca que aquí se encuentran, para llevar a sus hogares, a sus centros espíritas y decir: tenemos una oportunidad, que es la doctrina espírita, y tenemos un camino trazado con ella. Y ahora este evento se abre como una puerta para darnos el paso a paso para alcanzarlo. Agradecemos en nombre de la Confederación Espírita Colombiana encontrarnos en la noche de hoy aquí, a todos ustedes, y seguros que nos veremos en este evento en el próximo congreso. Agradecemos a todos por su atención. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Johnny. Otro aplauso, por favor. Bueno, siendo consecuentes con el tema del Congreso, y allá para los amigos que nos acompañan a través de la web,
Johnny abrirá el Congreso. De acuerdo al guión que hemos elaborado frente a la programación que hay establecida, Johnny abrirá el Congreso, lo secundará nuestro hermano Andrés Abreu. En la franja media del Congreso irá nuestro presidente de nuestra institución, Milton Fabián Delgado Jiménez, y cerrará el Congreso nuestro querido hermano John Eric Reynolds Turriago. Y aparte de ello, obviamente aquel ramillete de grandes conferencistas que tiene nuestro país a través de la doctrina espírita estarán acompañándonos allí. ¿Vale la pena estar en el Congreso? Claro que sí, vale la pena. Entonces, inscribámonos, y a los amigos de la web, sean espíritas o no, simpatizantes o no conozcan nada de esto, es la oportunidad de que lo conozcan. Esa es la doctrina espírita, las bendiciones, como lo decía yo acá inicialmente, recibirá nuestra capital, los que asistan allí y nuestra patria colombiana que tanto lo necesita. Agradecemos a nuestro hermano Milton y a Tercera Revelación por estas instalaciones bellas que tiene. Agradecemos esta bella oportunidad y quedan cordialmente invitados por su atención. Para los hermanos de la web, muchísimas gracias. Dios los bendiga.